alegría poder estar acá con todos ustedes. Mil gracias. Muchas gracias, secretario. Hemos podido ver que ha estado respondiendo las preguntas que han enviado vía mail los diputados y ahora le van a hacer preguntas a los tres. ¿Podemos largar con las preguntas? ¿Quiere poner? Sí, como ustedes deseen, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, hay que apretarlo. Bueno, buenos días. Soy Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Soy médico pediatra. Bueno, y presentamos la ley del 1000 días, ampliando un poco los derechos de la ley anterior. Y ahora la voy a contar un poquito por qué fue la idea de esta ley, que es fundamental para el futuro de nuestra patria. Hace unos años atrás, unos 10 años atrás, empezamos a hacer un diagnóstico de la situación materno-infantil de los barrios. ¿Qué vimos? Vimos que en las salas de 4 de los barrios más humildes, los chicos hablaban entre 160 y 180 palabras en sala de 4. Y en los medios privados o otros sectores por favor, sociales, los chicos hablaban entre 600 y 800 palabras. O sea, en los medios más humildes y más vulnerables hablaban entre 150 y 180 palabras. Y las personas quizás con más suerte socialmente hablaban entre 600 y 800 palabras. ¿Qué más vimos cuando hicimos ese diagnóstico? Que los chicos en ese momento no tenían salas de 4 y 5 suficientes, ¿sí? Tenían alteración de la comprensión y de la palabra desde los 4 años y que además no iban a sala de 4 y 5 porque no había vacantes. Llegaban a los 6 años. Si bien las salas de 4 y 5 son obligatorias, todos miraban para otro lado y decían que lo vamos a dejar en la calle, lo poníamos en primer grado. 6 años. Hasta 4º grado no se repite en la Argentina. Con lo cual, ese chico que tenía alteración de comprensión y la expresión de la palabra, que no había sido estimulado lo suficiente en sala de 4 y 5, llegaba hasta 4º grado. ¿Saben cuál es el pico de abandono en la Argentina? En 4º grado, a los 10 años. Esos chicos después los vemos en las esquinas en los barrios, siendo soldaditos de algún narco que vende. Por eso es importante, y ahí dijimos, evidentemente acá hay un problema que después hace que los chicos abandonen la escuela y decimos, y repetimos muchas veces, el 50% de los chicos abandona la escuela. Y ahí dijimos, bueno, evidentemente tenemos que ir antes, tenemos que hacer algo antes para que cuando los chicos lleguen a salas de 4 y 5 tengan las mismas oportunidades. Estudiamos lo que se llama 1000 días. Esto ustedes googlean 1000 días y es la etapa más importante del desarrollo de las personas. En lo intelectual, cognitivo, motriz, social, emocional. Los primeros 1000 días de vida son fundamentales para la etapa de cualquier vida de todos nosotros. Ahí, para que se den una idea, en esa etapa que viene desde la concepción hasta los primeros 2 años, esos son los 1000 días. En esa etapa, cuando un niño está en la panza, tiene la capacidad de reproducir 250.000 neuronas por minuto. 250.000 neuronas por minuto cuando está en el vientre de su madre. Miren si no va a ser importante acompañar a esa madre. Si esa madre no está bien alimentada, está desnutrida, consume, sufre violencia, tiene una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad de salud mental no medicada, ese chico no se va a desarrollar como corresponde.
ese chico es el futuro de nuestra patria. Durante estos primeros 1000 días se desarrolla entre el 80 y el 90% del cerebro del adulto. Lo que no se desarrolló en ese momento se perdió. En la Argentina hoy hay 62.9 niños pobres. O sea, hoy más de 6 millones de niños se van a ir a dormir con hambre. Es importante acompañar esta ley. Les pido que la acompañen porque es fundamental para el futuro de nuestra patria. Con respecto a la ley anterior lo que daba es la asignación de embarazo universal y que la da durante 9 meses. Pero como ya hemos visto en muchas otras oportunidades, solo lo económico no alcanza. Hay que acompañar a estas madres, hay que protegerlas, hay que cuidarlas, porque como les dije antes, llevan el futuro de nuestra patria. Esta ley viene a ampliar la ley anterior, que solo era una ayuda económica, viene a dar derechos a esas madres, viene a visibilizarlas, a esas madres que están solos en los barrios, que consumen, que sufren violencia. Bueno, la idea es acompañarlas. En algún momento alguien me preguntó, en alguna de las preguntas que recibí, ¿por qué hablábamos del niño por nacer? Bueno, es para visibilizar. Si nosotros atendemos a ese chico desde el momento del nacimiento, perdimos 9 meses. Si la mamá estuvo consumiendo, si la mamá está desnutrida, si la mamá no tiene los vínculos sanos, perdimos 9 meses. Por eso es importante hablar de esa figura. Por eso es importante hablar de las madres que están en los barrios y que están solas. Es importante acompañarlas. Por supuesto que lo económico sirve, pero además hay que acompañarlas. A las que acompañamos y protegemos, gracias a esas políticas públicas hemos disminuido la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Otra política que también expresamos en la ley es la búsqueda activa de las embarazadas. Miren, si bien existen los centros de salud en todos los barrios en general, hay obstetras, hay enfermeros, ¿qué es lo que vemos? Que el 70% de los niños que se nos mueren en las neonatologías, el 70% de los niños que se nos mueren en la neonatología, la mamá no había hecho controles. Entonces tenemos que ir a buscarlas, tenemos que ir a acompañarlas. Si faltan al centro de salud, hay que llamarla a ver por qué es lo que pasó, qué es lo que necesita. Si nosotros detectamos de alguna manera que hay algún problema con esa mamá, hay que ir a ayudarla, acompañarla y preguntarle qué le pasa y cómo la podemos ayudar. Eso lo hacemos también a nivel territorial, ¿sí? Buscamos a las mamás embarazadas con camiones. En este caso, en la ley lo podemos hacer con los trenes sanitarios que hay. Ir a buscar a esas mamás para que tengan los controles necesarios. Están poniendo en riesgo su vida y la de su hijo, que seguramente sea lo más preciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Secretario Leonardo Cifeli, ¿usted quiere hacer una introducción? Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, algunos me conocen del teatro, desde los 18 años que hago teatro, cumplí 53. Silencio, por favor, estoy diputados. Haciendo cultura desde que terminé el secundario. Así que bueno, gracias por escucharme. Como secretario de Cultura de la Nación, con la responsabilidad que eso conlleva y bajo los lineamientos del presidente de la Nación, Javier Milei, hoy vengo a exponer y a defender el plan cultural que abarca la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esta ley fue desarrollada de forma exhaustiva, bajo la premisa de cumplir con las promesas de campaña por la que los argentinos votaron a este gobierno. No hay plata. No es un lema, lamentablemente es la realidad. Necesitamos una gestión eficiente de los recursos
y una administración transparente de los mismos. Javier Milei asumió el 10 de diciembre con la promesa de empezar la reconstrucción de una Argentina grande, la que supimos ser. El camino es claro: casta o libertad. Esta ley es una condición necesaria, es un paso crucial en este proceso. Tenemos que revisar una estructura que no solo no funciona, sino que es deficitaria. No hay plata, porque el Estado gasta más de lo que tiene y además lo hace siendo completamente ineficiente. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos integra un conjunto de modificaciones que debe aprobar este Congreso para reencauzar el país. Y la reestructuración del Estado Nacional y la reorganización de la administración pública son esenciales. El plan cultural que abarca este proyecto demuestra los verdaderos valores con lo que se trabajó cada uno de los puntos: libertad, transparencia, eficiencia y progreso. Al asumir nos encontramos con entes descentralizados enormes, con más puestos de trabajo que funciones concretas. Nos encontramos con organismos que tienen asignados los mismos objetivos, tareas y funciones. Nos encontramos con gasto público, no con inversión. En el contexto de crisis que estamos atravesando, vamos a reducir el aparato estatal, vamos a centralizar tareas y funciones y vamos a modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central. En este sentido, las propuestas que cito a continuación tienen que ver con las siguientes premisas: optimizar y transparentar su gestión. ¿Cuáles son nuestras propuestas? El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada uno de ellos conservará su fin: la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas. El INCA requiere de modificaciones urgentes. El presupuesto debe destinarse de forma mayoritaria a subsidios. Estos serán de hasta un 50% del proyecto. La otra parte deberá ser sustentada por el aspirante. El Fondo de Fomento deberá destinar al menos el 50% de su presupuesto a la producción y exhibición de películas nacionales. Los proyectos que no se concreten o no se rindan deberán devolver el dinero del subsidio teniendo en cuenta el sistema de cotización UVA que corresponda. El rendimiento de los gastos de los subsidios deberá ser detallado y con un continuo seguimiento. Los argentinos merecen tener mayor conocimiento de qué se hace con sus recursos y para eso se requiere mayor control. En resumen, lo que estamos proponiendo es lo que deberíamos hacer: centralizar la gestión cultural en donde tiene que estar el organismo cultural del Estado, la Secretaría de Cultura. Creemos en el arte nacional, sabemos que tenemos una industria musical reconocida a nivel internacional, que el teatro argentino refleja nuestra historia y que nuestro cine es una cuna grande de éxitos. Si este Congreso aprueba esta ley, estaremos sentando las bases para exportar más cultura argentina al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Cultura. Bueno, pasamos ahora a las preguntas de los diputados, ya se han anotado. Vamos a implementar, como venimos haciéndolo en estas jornadas, los 5 minutos. Yo a los 4 minutos les voy a avisar. Es importante que el tiempo que se le da lo utilicen para hacer preguntas, porque están los funcionarios del Ejecutivo para responder preguntas, porque por ahí, cuando hacen alocuciones largas, no terminan haciendo las preguntas. Se lo pido para que después no se extienda hasta alta hora de la noche la reunión. Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Le agradezco a los secretarios la presencia y la descripción de las propuestas de cada uno en la ley ómnibus. Yo voy a concentrar mis preguntas básicamente en el tema educativo, en lo que ha presentado el secretario Carlos Torrendel. Entiendo que cruzan diversos temas, pero en esencia las preguntas y las sugerencias van a estar vinculadas al tema educativo.
La primera tiene que ver con que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó algo que no vino al recinto, que es el aumento del financiamiento educativo de 6 a 8% del Producto Bruto Interno. Está claro que no está en esta ley, está claro que en la emergencia no lo están planteando. Mi pregunta es si va hacia ese camino el gobierno, no evidentemente en el marco de la ley ómnibus, pero si va a ese camino. Lo que se aprobó, y se aprobó mayoritariamente en la Cámara de Diputados, es llegar en un proceso de años al 4,5% en el sistema escolar y al 1,5% del Producto Bruto Interno en lo que tiene que ver con las universidades. Es claramente, más allá de cuánta plata hay o no hay, fijar prioridades y decir la educación es prioritaria en el país. La pregunta es si van en ese sendero de ampliar el presupuesto en términos del porcentaje del Producto Bruto Interno del tema educativo. Mi sugerencia es que claramente lo hagan si es que todos creemos que la educación es central en la Argentina. La segunda pregunta, sugerencia, es sobre la canasta escolar. Junto con mi equipo nosotros hacemos seguimiento siempre de cuánto les sale a los chicos arrancar la escuela. Hoy un guardapolvo de primaria está entre 14.000 y 21.000 pesos. Un guardapolvo para un chico que va a jardín de infantes entre 10.000 y 14.000. Un bloc de 480 hojas entre 11.000 y 19.000 pesos. Y un cuaderno de tapa dura entre 2.500 y 4.500 pesos. El mecanismo que tiene el Estado para ayudar es lo que se entiende como ayuda escolar anual, que está prevista este año de 17.000 pesos. Está claro que está totalmente desfasada. Como el presidente Milei dijo que no hay plata, pero que sí lo iba a haber para el área de capital humano, y educación está dentro del área de capital humano, mi pregunta, varias sugerencias es, hay que aumentar la ayuda escolar, porque claramente está absolutamente desfasada. Nos faltan 45 días para que se inicie el ciclo escolar. Estos datos que estoy dando van a aumentar evidentemente, porque está claro que los niveles de inflación son altos y están previstos 17.000 pesos. No hay duda de que la ayuda escolar, si lo seguimos de esta manera, va camino a licuarse. Y si el objetivo es la universalidad y lo que se ha planteado, que todos vayan a la escuela, lo primero es que tengan la plata para comprar el guardapolvo y el cuaderno como lo básico de lo básico. Pregunta / sugerencia, necesitamos aumentar claramente la ayuda escolar prevista. No hay manera que con 17.000 pesos una familia entienda que puede acompañar algo con estos precios de vuelta a 45 días que arranque la escuela. El tercero es más preocupante para mí y tiene que ver con el sistema voucher y en esencia una información periodística que quisiera ver si usted puede corroborarnos o no, y es que el presidente de la Nación, cuando fue a Santa Cruz para luego ir a la Antártida, le planteó al gobernador de Santa Cruz empezar con una prueba piloto del sistema voucher. Entiendo yo que se refiere a la escuela secundaria. Me ha tocado evaluar el sistema voucher de verdad en un país que lo aplica. No es que he leído análisis, sino que estuve en las escuelas y hablé con los directivos. Si algo no hay dudas es que el sistema voucher aumenta la desigualdad. Es escuelas para ricos y escuelas para pobres. Las escuelas a las que le fue bien y los directores a los que le fue bien y tuvieron más financiamiento aceptan que es escuela para ricos y escuelas para pobres. La Argentina tiene un serio problema en su escuela secundaria, claramente. Hoy hay escuelas para ricos y escuelas para pobres, pero no se puede generar un sistema que lo amplíe. El objetivo que usted plantea me parece noble de la justicia educativa, es muy contrario, pero contrario de verdad al sistema voucher. Quisiera saber si efectivamente van hacia ahí o no. De verdad es un problema serio. Yo sugeriría una reforma profunda, moderna, tecnológica de la escuela secundaria, flexible en la que se puedan elegir materias, mecanismos para vincular escuela y trabajo, no el sistema voucher. El sistema voucher es para atrás, no es para adelante verdaderamente, no es para el siglo XXI. Mi pregunta tiene que ver con que si efectivamente se van a empezar a hacer pruebas pilotos con el sistema voucher, y mi humilde sugerencia es no es por ahí ni cerca, de verdad. Los países que lo han hecho van para atrás, va a aumentar, no tiene, es lo contrario a la justicia educativa, claramente. Diputado, está en Solo 5 minutos. Un minuto nada más, 2 preguntas más, muy breves. El cuarto tiene que ver con que
el secretario, como todas las áreas del gobierno, tiene presupuesto prorrogado. Tiene un presupuesto que era del 2023, que tenía 60% de inflación prevista. El 2023 va a terminar con 180%. Quedó desfasado. Este año nadie sabe cuál va a ser la inflación, pero es muy alta claramente. Yo he sido ministro con presupuesto prorrogado. Tengo claro que al único que le va bien es al ministro de Economía y el resto van a tener que ir a pedir plata cada 15 días. Pero ahí veo un problema serio en el tema educativo y en las universidades. Es muy evidente que en pocos meses las universidades van a quedarse sin presupuesto porque el presupuesto prorrogado hace que naturalmente se queden sin presupuesto. Mi pregunta es qué va hacia ese lado, cómo se va a encarar, si ya hay una reprogramación del presupuesto, y mi sugerencia es que se haga de verdad porque hay un problema serio. Y el último, y termino, y cruza con otras cosas que se han comentado, pero lo concentro, el tema alimentario en lo educativo, es el sistema alimentario educativo, que tiene dificultades de hace mucho tiempo claramente, que abarca a más de 4 millones de chicos en todo el país. Pero si la tendencia del sistema educativo es a la jornada extendida, a la doble jornada, y lo entiendo que lo es y lo veo como positivo, va a dejar de ser un tema social lo alimentario en la escuela y va a pasar a ser un tema tendiendo a lo universal. Hay algo previsto ahí, hay presupuesto establecido, hay serios problemas hoy con la calidad nutricional en las escuelas, se va a agravar en la medida en que aumente el precio de los alimentos y en la medida en que hayamos yendo a la jornada extendida, a la doble jornada, que es algo que veo positivo. Simplemente decir que me parece que esos son los puntos críticos, verdaderamente. Lo hago trabajando sobre la idea que la educación es el tema central. De todas las sugerencias hay una que a mí me preocupa de verdad, hay una contradicción brutal entre justicia educativa y sistema voucher. En eso sí quisiera tener claro si va o no el gobierno al sistema voucher. Muchas gracias. Gracias, diputado. 7 minutos para que vayamos teniendo en cuenta. Diputado Alejandro Finocchiaro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de los señores secretarios y de su equipo en este recinto. Yo no voy a hacer ningún tipo de apreciación política y me voy a remitir a las preguntas. Inclusive voy a dejarle después al señor secretario de Educación esto por escrito. Y además voy a hacer algunas sugerencias, como dice el señor presidente de la Nación. Una de ellas muy enfática. Nosotros creemos que el articulado de la ley va en el sentido correcto, pero hay algunas cuestiones que no nos quedan claras, aunque el señor secretario ya despejó algunas, por lo cual voy a ser más breve. En el artículo 544, que modifica el 69, ¿no? Bueno, ya él habló de los trayectos formativos. Creemos que la propuesta es interesante para darle un marco de formación para los ingresantes a la docencia, como también a los que ya son docentes y no poseen formación en el área. Nosotros sugerimos que puedan formarse en su desarrollo profesional en el lapso de 2 años, tanto ingresantes como docentes en actividad que no hayan tenido trayectos pedagógicos. En cuanto al artículo 545, evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia, en su inciso J, señor secretario, ¿de qué capacidades y conocimientos adquiridos hablamos en el caso de los ingresantes de carreras técnicas y superiores sin formación docente? Por eso hice la propuesta de los 2 años anteriores, ¿no? ¿Qué contenidos va a tener ese examen de ingreso? ¿Es pedagógico? ¿Es didáctico? Si su formación específica no es la docencia, ¿no? Siempre estamos hablando de eso. ¿Se pensó en una capacitación o formación al respecto previo al posible examen? ¿Cómo está pensada la evaluación periódica? Además de evaluar con periodicidad, deberíamos pensar en trayectos formativos de actualización para el desarrollo profesional docente. Nosotros creemos que pensar de manera integral el acceso y la permanencia a la docencia desde los aspirantes sin formación docente y los que ya la poseen, y actualizaciones, ascenso en su trayectoria, entre otras cuestiones. En el inciso K, revalidar las capacidades y conocimientos. ¿Cómo está pensado el proceso de evaluación continua? ¿Va a estar a cargo del Ejecutivo Nacional o a cargo de los ejecutivos jurisdiccionales? ¿Quiénes van a ser los evaluadores de cada docente? ¿Está contemplado, señor secretario, trabajarlo por área o será una evaluación estandarizada? ¿Cuáles serían las medidas ante los resultados tanto positivos como negativos, ¿no? Nosotros creemos en esta revalidación docente cada 5 años
pero buscamos la mejora en el ejercicio docente, pero debemos tomar no solo lo evaluativo, sino que se encuentre acompañado con propuestas de formación y actualización para el desarrollo profesional docente, pues si no, no sabemos para qué se evalúa. Bueno, estamos de acuerdo con la cuestión de las bibliotecas y la promoción del libro digital, etcétera. Y ahora vamos al artículo 548, en su artículo 95, ¿no?, donde, bueno, habla de la evaluación inclusive de este examen al final del secundario. En primer lugar, y una sugerencia, sería establecer, ya que estamos legislando sobre esto, la obligatoriedad de las evaluaciones, que no está prevista, que la diputada María Eugenia Vidal y el diputado Ferraro de la Coalición Cívica tienen presentado un proyecto que yo he acompañado, y sería muy interesante que no quede a discrecionalidad del Poder Ejecutivo el hacerlas o no. Y con respecto a este examen al final del secundario, yo le diría, presidente, me parece una buena medida, pero como el final del camino. Porque si con la brecha educativa que nosotros tenemos hoy evaluamos, y de alguna manera usted sabe que en el mercado laboral van a pedir esa evaluación, aunque no sea pública, porque se la pueden dar a los alumnos. Entonces, por ejemplo, un chico de, y no voy a dar cuestiones geográficas, pero de una escuela, digamos, con muchas carencias socioeconómicas, inclusive pedagógicas educativas, va a estar en desventaja, aunque sea el abanderado, con un alumno promedio de cualquier otra escuela en condiciones y contextos más favorables. Entonces, la lógica sería, ¿existe alguna propuesta después de conocer estos resultados? Porque el Ministerio sí lo va a tener. La evaluación de los alumnos va a ser acompañada de políticas educativas con las cuales se propicien cambios en adecuaciones curriculares y en la formación docente. ¿Qué buscamos tomando este examen? ¿No se va a tener en cuenta la trayectoria anual del estudiante? Nosotros lo que sugerimos en esto, básicamente, es pensar en un proceso, ¿no?, que durante los primeros 5 años... Señor presidente, no he hablado en estos 2 días, me he tomado mucho trabajo en esto, le pido que sea un poco condescendiente conmigo por esta cuestión. Yo tengo solo preguntas, no voy a hacer ninguna apreciación de índole político. Si usted fuera tan amable... Continúe. Sí, solo le hice la seña para que sepa el tiempo. Sí, no, le agradezco y no quise faltarle respeto. Lo que digo está bien, por favor, continúe. He trabajado mucho para esto. Y que en todo caso durante los primeros 5 años se den a conocer solamente los resultados sobresalientes, pero no los de todos. Y que sepamos que en 5 años esto viene, va a tener un periodo de adaptación la escuela, los equipos pedagógicos para poder hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, usted ya aclaró el tema de los rankings, que a mí me preocupa, me parece muy bien que los padres tengan acceso, eso está muy bueno, pero también coincido con usted en el tema de los rankings, que el ranking frío y la nota fría no nos da una idea del proceso de transformación docente que lleva cada escuela en particular, así que se lo agradezco. En el artículo 550 de la reforma del 109, acá tenemos un problema, que es el siguiente. No existe estudios a distancia híbridos. O son a distancia o son híbridos, ¿no es cierto? Yo creo que habría que aclarar esto porque no queda claro ahí. Y de por sí, señor secretario, sí no estamos de acuerdo con los estudios a distancia para los niños, para los menores. Es decir, sí creemos que todo lo que sea por arriba de lo curricular nos parece bien, ¿no? Pero usted sabe que en la escuela se produce un proceso que tiene que ver con algo más importante que solo aprender la regla de 3 simple: socialización, respeto, tolerancia hacia el que es diferente, construcción de ciudadanía. Entonces nos parece que eso no se logra con la educación a distancia. De hecho, usted mismo lo ha dicho, lo hemos visto en la pandemia. Bueno, acá llegamos a mi enfática sugerencia. Artículo 551. Sustituyes el artículo 10 por el siguiente. Bueno, acá ustedes hacen una adecuación de forma, cambian Ministerio de Educación por la Secretaría de Educación. Y después en el 552, usted mismo lo ha dicho, habla de que las provincias, las jurisdicciones son las carreras de salario mínimo docente. En primer lugar, esto nos genera una gran confusión, porque o es lo uno o es lo otro, ¿sí?
yo no pondría el artículo 552 porque las jurisdicciones ya de por sí lo hacen y está normativamente así. Es decir, creemos que agrega confusión. Pero además, en mi experiencia, señor presidente, la mal llamada paritaria nacional docente, la paritaria es una institución del derecho laboral, que acá quienes hacen laboral lo saben, que es una institución jurídica. Los sindicatos tienen representación por número de afiliados, se vota por número de afiliados, es decir, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene paritaria nacional docente, tiene paritaria docente, perdón. La ciudad de Buenos Aires tiene una mesa de condiciones laborales y salariales, no tiene paritaria. Entonces, no existe que quien no paga los salarios diga cuánto va a ganar el empleado. ¿Y qué pasa con esto? Y a mí tengo una experiencia de esto cuando estuve en su lugar, de la inmensa hipocresía del espacio político que se fue el 10 de diciembre, porque cuando hablan personalmente te dicen, che, esto nos dificulta mucho los arreglos jurisdiccionales, ¿sí? Igual que el calendario. Entonces, ¿por qué lo hacen? Cuando lo sacamos con el presidente Macri, fueron los primeros en alzar la voz con respecto a eso. Está mal, no existe. Con los sindicatos docentes, uno arregla en las jurisdicciones condiciones laborales y salario mínimo, ¿sí? Pero no políticas educativas. Las políticas educativas están a cargo del Estado y en todo caso del gobierno que conduce eventualmente el Estado. Por lo tanto, nuestra propuesta es directamente derogar este artículo 10 de la ley. Y créame, señor secretario, que le va a traer más problemas que soluciones dejarlo. Bueno, a ver, para ir achicando. Con el caso este de artículo 554, la modificación del artículo 7 de la Ley de Educación Superior, está bien, creemos que está bien lo de los cursos, pero ya muchísimas universidades lo hacen, o sea, no veo algo demasiado innovador en esto. Sí encuentro innovador que aquel alumno que no quiere hacer estos cursos de nivelación pueda optar por dar un examen, eso me parece bien, siempre que sea optativo, ¿no es cierto? Está muy bien que la evaluación externa sea cada 10 años en lugar de cada 6, porque no hay tiempo físico entre la autoevaluación interna y la evaluación, etcétera, no hay tiempo físico. Artículo 58 de la Ley de Educación Superior. Entiendo que cuando ustedes hablan con el tipo de carrera ofrecida se refieren a las áreas de conocimiento vacante, o por lo menos estaría bueno que fuese así aclarado. Y creo que en la redacción, y eso ahora se lo voy a dejar, el tema del número de alumnos debiera ser una variable que esté sobre el final, porque si no, ¿qué pasa? Cada institución, para tener más alumnos, abre carrera de Derecho, de Contador Público y de Psicólogo. Entonces, inmediatamente tiene 6.000 alumnos de matrícula, ¿sí? Sin darse cuenta que en su contexto, su entorno, no se necesitan esas profesiones y esas carreras. Y seguimos postergando las áreas de conocimiento vacantes para el desarrollo nacional. Y finalmente, y le agradezco mucho la paciencia, señor presidente, proponemos, ¿sí?, que quede en el marco de la ley la educación como un derecho humano fundamental de carácter personal y social, y por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita, de calidad, y que diga claramente que es un servicio estratégico esencial, que las escuelas, frente a cualquier eventualidad, y mucho más ante una medida de fuerza, la escuela tiene que estar abierta. Si después tiene que haber una guardia de 75%, como dice el DNU, que a mí me parece que es, va a ser atacada de inconstitucionalidad, pero podemos hablar de una guardia del 50%, ¿sí? Lo importante es que la escuela esté abierta y ese día se dé clase. Ese día nosotros empezamos a cambiar el sistema educativo en la República Argentina y salimos de la decadencia. Señor presidente, señores secretarios, desde 1984 hasta la fecha, Argentina, por medida de fuerza sindical, ha perdido
6 ciclos lectivos y medio. Y esto no lo digo yo, lo dice el sindicato SEDUCA. 6 ciclos lectivos y medio en la era del conocimiento. Ventaja que nos ha dado Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perú. Nosotros sí le hemos dado. Para salir de la decadencia educativa en la que nos situó el kirchnerismo en los últimos 20 años, tercerizando la educación en CETERA, tenemos que declarar a la educación como servicio estratégico fundamental. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se ha demorado 12 minutos, solo para que lo tenga en cuenta su bloque. Tiene la palabra... Presidente. ¿Cómo? Presidente, un minutito. Sí. Yo entiendo y creo que todos nos tenemos que poder ajustar a lo que venimos tratando en estas reuniones informativas, pero estamos discutiendo un capítulo que es significativo, importante, que hace a las políticas, a la definición de políticas educativas, y uno puede ir a las propuestas concretas, pero el secretario, digamos, definió conceptos interesantes, y cuando uno debate las políticas educativas hay una cuestión conceptual previo a la formulación de la pregunta concreta. Yo en el capítulo de educación pido esa flexibilidad porque si no es muy difícil poder orientar parte de la definición que vamos a tener que tomar producto de los artículos que se proponen modificar de leyes importantísimas como es la Ley Nacional de Educación, la de Educación Superior, la de Financiamiento Educativo, donde puede estar la propuesta concreta, pero previo a la propuesta concreta, como lo ha hecho el diputado preopinante, tiene que poder haber un desarrollo conceptual, porque si no es muy difícil orientar la decisión después de política educativa que tiene que quedar zanjada en el artículo de la ley para después la interpretación del propio secretario o en el marco de la concertación federal educativa del Consejo Federal de Educación. Solamente digo eso como para que, obvio, nos ajustemos todos, pero que tengamos esa voluntad todos para que podamos tener un debate mucho más rico y fructífero a la hora de construir el proyecto de ley. Gracias. Gracias, diputado Ferraro. Le quiero decir que estoy siendo flexible y solo le digo el tiempo para que todos vean lo que va hablando. Tiene la palabra...